Y bueno, como mencionaba, hemos tenido ya la oportunidad de avanzar varias ocasiones en el libro de Filipenses y es donde les invito puedan abrir sus Biblias. Filipenses capítulo 1 y hemos podido conocer ya lo que la palabra del Señor nos dice hasta el versículo 11. Y hoy tendremos la oportunidad de escuchar lo que Pablo les escribe a estos hermanos desde el versículo 12 hasta el 14. En los versículos de esta mañana, en tanto que buscan allí en sus Biblias, el apóstol nos menciona que el haber llegado a las circunstancias en las que él se encontraba, recordemos, él estaba preso en este momento cuando él escribe esta carta, estaba preso en Roma, una de las dos ocasiones en que le sucedería esto, en esa ciudad. Y en las circunstancias que se encontraba en ese momento, Pablo tiene la capacidad, por la gracia del Señor, de mirar esta situación como una oportunidad para que el Evangelio fuera predicado en medio de quienes estaban alrededor de él, ya sean soldados que custodiaban el lugar donde él estaba como prisionero, pero también los hermanos que vivían en aquella ciudad y la gente que había llegado a conocer la presencia de Pablo, no había pasado inadvertida su presencia en aquel lugar. Los creyentes romanos incluso, al tenerlo en medio de ellos, hallaron ánimo para predicar sin temor a Cristo, como escucharemos ahora. Y podemos decir que todo esto parte de cómo el conocimiento de Dios por parte de Pablo le llevó a tomar determinada actitud en la situación que estaba y no otra frente a las dificultades que él estaba enfrentando. Esto nos lleva a considerar la importancia de reconocer que la forma en que nos relacionamos con Dios, la forma en que pensamos de Él y cómo actuamos frente a las circunstancias, teniendo en cuenta cómo Dios obra en nosotros y lo que pide de nosotros, influye en cómo enfrentamos cada momento de nuestra vida, aún incluso las dificultades. Las Escrituras son claras en mencionar que el creyente, por el hecho de ser creyente, enfrentará dificultades que antes no estaban presentes, y todas ellas a causa de su fidelidad al Evangelio, pero que su paz puede estar en conocer que estas dificultades son pasajeras y que sobre todo, por grandes que puedan ser, no afectarán en lo más mínimo la seguridad que como creyente tiene de estar permanentemente unido a Cristo y perseverar en Cristo hasta el día en que Él venga con su galardón y nos lleve a la gloria que ha prometido. Teniendo todo esto en cuenta, hermanos, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18, que nos va a dar un contexto de lo que Pablo nos está diciendo, pero analizaremos solo desde el 12 hasta el 14. La palabra del Señor nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oremos. Señor, tenemos el gozo de acercarnos a tu palabra sabiendo que es eso, Señor, tu palabra. Y podemos confiar en que a través de los tiempos y aún hasta en este momento tu palabra sigue siendo poderosa para transformar la vida de cada uno de los creyentes que se acerca a ella humildemente, buscando, Señor, conocer tu voluntad y con el deseo de que el poder del Espíritu Santo le lleve no solamente a conocerla, sino también a practicarla y vivirla como muestra de gratificación, como muestra de gloria a tu nombre, Señor, y por todo lo que tú haces. Pedimos, Señor, que en estos minutos nos guíes a través de tu palabra,
podamos ser enseñados para transformar nuestra mente y nuestros deseos a la luz de tu voluntad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos podido escuchar en estos versículos, desde el 12 hasta el 14, Pablo menciona 3 áreas en las cuales ha afectado sus circunstancias, y ustedes pueden fijarse, aun cuando Pablo no las delimita de esa forma. Pero en 3 puntos, Pablo habla de cómo la situación en las que él estaba han tenido que ser enfrentadas y los efectos que ha tenido. El primero es cómo él mismo ve su situación y cómo el conocer a Dios ha hecho que él adopte cierta actitud delante de sus dificultades. Y en consecuencia, al no estar solo, Pablo también menciona los efectos que esa actitud delante de la situación ha influenciado en las personas que están a su alrededor, que no eran creyentes. Y por último, también cómo los creyentes, al ver cómo un hermano como Pablo decidió actuar a pesar de la injusticia por la que estaba viviendo, pudieron hallar ánimo para que pudieran imitar la actitud de Pablo y también puedan proclamar el Evangelio como él lo hacía. Nos vamos a enfocar o extender un poco más en el primer punto, el cual está en el versículo 12, que quisiera podamos leer nuevamente. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si pudiéramos recordar los versículos antes de este que acabo de leer, lo que Pablo les dice a los filipenses es que ellos estaban siempre presentes en sus oraciones y que en estas oraciones pedía a Dios para que la fidelidad de los hermanos se manifestara mediante un amor que fuera creciente cada vez más y más, reflejando una vida pura, una vida irreprensible, producto de un conocimiento de la verdad que habían escuchado de la boca de Pablo, de Timoteo. Y el ejercicio de su discernimiento en todas las cosas, empezara a suceder algo que retroalimentaba su amor. Es decir, en tanto que su amor crecía más, deseaban conocer más a Dios, y en tanto que conocían más a Dios, eso se reflejaba en un amor más grande por Dios. Y eso volvía a suceder cada vez más y más, y el deseo de Pablo es que ellos pudieran vivir de esa manera. Pero lo interesante es que con las palabras que menciona después, Pablo también demuestra, quizás incluso hasta sin quererlo, cómo se ve reflejada esta petición que él tenía por los filipenses también en su vida, que su amor por Dios se viera reflejado en la forma en cómo actúa delante de las cosas que le sucedían. Y ahora él mismo con sus palabras demuestra cómo se ve este amor fiel que con los años ha ido madurando y que le ha permitido ver sus dificultades como una oportunidad para predicar el Evangelio, evitando verse como una víctima de las circunstancias, sino como una persona que está en oportunidades para predicar al Señor y poder extender a todos las buenas nuevas. Han pasado ya varios años desde la última vez que los filipenses pudieron ver a Pablo, y las escrituras con lo que nos demuestran en esta carta dejan ver de que la relación con esta iglesia era muy buena. Una de las iglesias a las que Pablo más amaba, es más cercano, incluso la carta a los filipenses es una de las más personales de Pablo. Y seguramente ellos querían saber cómo estaba Pablo. Sabían que él estaba atravesando por este proceso. Pero a diferencia de nosotros que por la tecnología podemos contactarnos con cualquier persona en el mundo inmediatamente o saber una noticia que está sucediendo en este preciso momento en el otro lado del mundo, ellos no tenían manera de saber qué había pasado con Pablo a menos de que él enviara un mensajero para que fuera a ellos y les contara. Entonces Pablo hace esto, dejarles saber cómo estaba. Y luego de escuchar la oración que él menciona en los versículos anteriores, vienen las noticias de cómo se encontraba el apóstol y en el versículo 12 empieza a contarles: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Parte diciéndole, su deseo era que ellos sepan
cómo se encontraba. Esto para darles tranquilidad, para darles ánimo, esperanza. Y entonces se refiere a estas circunstancias que estaba viviendo desde ya hace mucho tiempo para que terminara finalmente en esta casa a manera de prisión. Y se refiere a esta situación solamente diciendo las circunstancias en las que me he visto. Todas estas circunstancias han ayudado para que el Evangelio se predique. Y es interesante porque en estas pocas palabras Pablo resume muchas dificultades, muchas circunstancias. Y no solamente días o meses, sino años de encarcelamiento, de persecución y de todas las cosas que el libro de Hechos en su parte final nos menciona, que podemos revisar brevemente. Y aun cuando aquí no se nos da un mayor contexto de estas circunstancias, hay veces que uno quisiera ir a la Biblia y conocer todo lo que no se dice. En esta ocasión sí, las Escrituras nos permiten saber a qué se está refiriendo Pablo en el libro de Hechos, en la parte final de Hechos. Nos hace querer ir allí y es inevitable recordar lo que el libro de Hechos, su autor al final, Lucas, nos cuenta qué cosas habían sucedido para que Pablo termine diciendo estas circunstancias redundan en una facilidad de la predicación del Evangelio. Los últimos capítulos de este libro se dedican a contarnos qué había pasado desde que fue prisionero Pablo hasta que terminara en Roma y que después terminara escribiendo estas palabras. Considerando todo lo que Pablo tuvo que pasar para llegar a este momento, considerar esto nos ayuda a entender con mayor claridad la profundidad de su fidelidad a Dios y el compromiso con la predicación del Evangelio, pero sobre todo nos ayuda a entender cómo un creyente puede enfrentar las dificultades y después de haber conocido al Señor tener una actitud semejante a la de Pablo. Ya aun cuando vamos a mencionar muchas cosas en las cuales parecería que Pablo es el que tiene esto, es el que tiene estas actitudes, el punto principal siempre de la palabra es cómo Dios obra de esta manera en el creyente. Hay veces que podemos sentirnos sorprendidos por la historia de ciertos personajes en las Escrituras, pero siempre es importante recordar, es Dios el que obra este corazón en las personas. Y al analizar en esta ocasión la palabra nos permite saber cómo Dios también en nosotros puede llevarnos a tener un corazón igual, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, podemos ver como una oportunidad para honrar al Señor. Entonces, podemos ver cuál fue el camino de Pablo desde Jerusalén hasta Roma. Toda esta circunstancia, toda esta situación tiene su origen varios años antes de que Pablo llegara a Roma como prisionero. Y cuando Pablo se dirigía de camino a Jerusalén, luego de uno de sus viajes, las Escrituras nos dice que él estaba recorriendo varias de las iglesias que había tenido la oportunidad de establecer a lo largo de Asia. En este viaje estaba presente la sombra de las dificultades que venían por delante. Es decir, el Señor había empezado a contarle a Pablo qué era lo que iba a suceder después. Estando en una ciudad llamada Mileto, el libro de Hechos en el capítulo 20 nos dice que estaba allí Pablo delante de los ancianos que había reunido de esa ciudad y de algunas cercanas, entre ellas también de la ciudad de Efeso. Y el apóstol les dice entonces en el versículo 22 hasta el 24 de Hechos 20, les dice lo siguiente, consciente de sus circunstancias. Y he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo les deja saber a los hermanos, sé las dificultades que voy a tener, el Señor me ha dicho, pero no voy a dejarme amedrentar por las circunstancias que me van a suceder, porque como Pablo dice,
estimo mi vida no estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de terminar mi carrera, es decir, para cumplir el ministerio al que se me llamó. Como Pablo sabía, mencionándonos, él tendría dificultades, sabía que sería encarcelado, Dios mismo le estaba mostrando eso, y ya desde ese momento el apóstol afirma su compromiso para cumplir el ministerio a pesar de las futuras aflicciones. Todo creyente de toda época está en una situación semejante en saber de que el ser fiel al Señor también le trae dificultades, quizá no de una forma tan específica como Pablo sabía que habría de suceder, pero el Señor sí es constante en decirnos que no debemos sorprendernos por las dificultades que vienen adelante, pero sí al estar advertidos de ellas, somos llamados a adoptar una actitud, una posición delante de las circunstancias que están por venir. Decidiremos afirmar nuestro corazón, como dice Pablo, y afrontar lo que el Señor nos llama a vivir por fidelidad a Él, o nos dejaremos confundir o desanimar por estas circunstancias. Y volviendo a Pablo, así como le fue anunciado, sucedió tal cual, nos dice el libro de Hechos. Al llegar a Jerusalén, el estar cerca del templo en medio de una confusión, Pablo es tomado prisionero, acusado por los judíos de hacer varias cosas, y empieza una travesía que le llevaría a estar preso primero allí en Jerusalén, después por un tiempo en Cesarea. Después de ser transportado de Cesarea, esto lo digo muy resumidamente, naufraga de camino a Roma, y después de retomar el camino hacia Roma, permanece en aquella ciudad para ser juzgado. Esta pequeña frase resume mucho tiempo. Pablo estuvo preso aproximadamente 2 años en Roma. 2 años. Pero hay que considerar que lo que causó que él estuviera siendo juzgado no había empezado en Roma, sino que, como acabo de mencionar, él estuvo preso también más de 2 años en Cesarea por este problema. Hechos 24-27 nos dice esto. A esto se le suma el tiempo que pasó antes de que se mencionara que él estuvo preso 2 años allí, tiempo que era llamado constantemente por el gobernador de aquel lugar, un hombre llamado Félix, que este hombre llamaba constantemente a Pablo para conversar, así entre comillas, y las Escrituras nos dice que lo que él estaba intentando era recibir dinero de parte de Pablo para ser liberado, pero como no lo conseguía, entonces lo mantenía el tiempo que fuera necesario. Eso fueron 2 años. Y todo el proceso también de juicio que sucedió allí, y esto sin considerar todo el tiempo que tuvo que transcurrir en el viaje a Roma, el naufragio y la estadía de 3 meses después de haber naufragado también en la isla de Malta. Todo este periodo, desde Jerusalén hasta que fue liberado de su primer encarcelamiento allí en Roma, varios comentaristas dicen que pudo llegar a ser aproximadamente 6 años. 6 años. Todo esto entonces cobra significado y está en la vida y en la memoria de Pablo cuando él dice: quiero que sepan, hermanos, que estas circunstancias, 6 años de circunstancias, en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. No hay queja, no hay desánimo, no hay amargura. Solamente hay una mención de cómo todas estas dificultades han sido encaminadas para que el apóstol pueda cumplir con su ministerio. Cuando una persona enfrenta las injusticias de la vida, puede cobrar ánimo en la meta que tiene, pero si es que el tiempo se va diluyendo y parece más lejana la justicia que necesita, una persona puede tender a cuestionar sus propósitos o sus metas o la fidelidad a la causa por la cual está sufriendo esta injusticia, pero Pablo simplemente mira esta circunstancia como una oportunidad para predicar el Evangelio. En lugar de hacer un descargo por todo el tiempo perdido, aparentemente, o quejarse de la ineficiencia del sistema judicial romano, o quejarse de los judíos que lo estaban acusando injustamente,
o de gobernantes corruptos que intentaban sacar alguna ventaja, o de cualquier circunstancia que él estuviera atravesando, o compartir su amargura porque Dios lo había dejado vivir todo este trato injusto a pesar de ser inocente. El apóstol nos dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. La pregunta que surge es: ¿cómo puede una persona no quejarse por toda esta loca falta de justicia a favor del inocente? ¿Cómo alguien puede no sentirse amargado después de tanto tiempo de haber estado recibiendo un trato totalmente opuesto al que merece quien honra a Dios, quien busca obedecer al Señor con su mente, con su alma, con su vida, consumiéndose para Dios? ¿Cómo alguien que atraviesa una dificultad tan grande, no solo que no renuncia a su fe, sino que es capaz de mirar cómo esta situación fortalece su fe? La respuesta a todo esto la encontramos en la razón por la cual Pablo llegó a estar en esta situación, y que al Pablo mencionarla nos demuestra que él sabía, estaba consciente. En el versículo 13 menciona que sus prisiones habían sido evidentes para las demás personas y que sus prisiones, él sabía, eran por causa de Cristo. Otra traducción un poco más interpretativa nos dice en el versículo 13: todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Pablo sabía que toda esta dificultad cobraba sentido cuando entendía de que todo eso lo hacía por Cristo. Este es el mismo hombre que escribe refiriéndose a afrontar toda circunstancia, buena o mala, inspirado por Dios, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de estas palabras precisamente están en el entorno de afrontar la vida sabiendo que habrá buenos y malos momentos. En el caso en que Pablo lo menciona, momentos de abundancia o de escasez, pero también aplicado a cualquier momento. Podríamos decir momentos de paz o momentos de dificultad. Todo es posible por amor de Cristo, porque Cristo es el que nos fortalece, el que nos sustenta y el que le da propósito a toda dificultad que enfrentamos por amor a Dios y a causa del Evangelio. Lo que había llevado a Pablo a estar en esta circunstancia era servir con fidelidad a Cristo, y que el apóstol permaneciera firme en su servicio a pesar de las dificultades que este servicio le traía. Estaba fundado en su fe en Cristo. Pablo es el ejemplo de lo que sucede con el creyente cuando, por su fidelidad, haya dificultades en medio de un mundo que no comprende por qué el creyente es capaz de aferrarse de tal forma a su fe, que está dispuesto a sufrir dificultades que, si solamente fuera un poco menos rígido, que si solamente fuera un poco menos severo en seguir al pie de la letra lo que Dios le pide, podría evitar. Pero como creyentes, junto con el apóstol y todo creyente que ha atravesado dificultades en la historia, sabemos que no hay cosa tan grande o pequeña que valga la pena ser aceptada y que cuyo precio implique no ser fiel al Señor. Pablo sabía a la vez que cualquier precio que el creyente tenga que pagar por amor de Cristo, en primer lugar es pasajero, y que en segundo lugar, cuando el creyente lo asume, es recompensado por Dios en su fidelidad, y el Señor es honrado para que el creyente pueda, a través de las dificultades, saber que tiene sentido, que es pasajero y de que el Señor honra a quienes le aman. Volviendo al conocimiento que Pablo tenía ya en Hechos, al comienzo de este viaje que empezaba a descubrirse ante los ojos de Pablo, cuando supo que sería encarcelado, en lugar de huir o tratar de buscar una situación, una salida diferente, su reacción fue de aceptación y una disposición a sufrir por Cristo. En el versículo 10 al 14 del capítulo 21 de Hechos, Hechos 21, 10 al 14, se relata esta convicción de Pablo. El apóstol dice:
Después de varios días, llegamos a Cesarea, dice Lucas, donde nos alojamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Un día, mientras estábamos allí, un profeta llamado Ágabo bajó de Judea, se acercó a nosotros y tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atará en Jerusalén, se atará en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, tanto nosotros como los que estaban allí le suplicábamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él respondió: ¿por qué lloran y me rompen el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús. Pablo no era inmune a la tristeza, no era inmune a las preocupaciones y a los sentimientos de quienes le rodeaban. Él dice: me rompen el corazón al mirar con tanta tristeza esta dificultad. No era inmune a estas situaciones, pero estos sentimientos eran encausados a estar sometidos a su confianza y amor al Señor, sabiendo que no estaría solo y que ninguna de estas dificultades serían suficientes para separarlo de su Señor. Esta convicción se ve reflejada en varios de los versículos más alentadores en medio de las pruebas que el Señor inspiró a Pablo, un hombre tan sufrido, a escribir, y que pueden ser de aliento para nosotros, no solamente al saber lo que dicen, sino saber del puño de quién salieron, un hombre que atravesó tantas dificultades, pero que nunca perdió el norte de por qué sucedían. Por ejemplo, Romanos 8, 35 al 37, el Señor nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como oveja para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Toda situación no es nada y vencemos ante toda situación por medio de aquel que nos amó. En otro lugar, 2 Corintios 4, que escuchábamos en nuestra lectura devocional, del versículo 7 en adelante, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, esto es algo increíble de leer, sabiendo que todas estas dificultades a Pablo no le hacían olvidar quién era su Señor. Y hay ocasiones en que somos tentados a dudar de la fidelidad del Señor. Y seguramente el enemigo obraba de ciertas formas en el corazón de Pablo, pero que el Señor le llevara a escribir cosas como estas nos ayuda a entender qué clase de Dios tenemos nosotros. Y que aún en medio de dificultades como las que Pablo dice, estas circunstancias, podemos descansar en que el Señor, sus propósitos, no permite que sean estorbados. Y que no solo eso, sino que el Señor nos alienta que en esas situaciones podamos aprovechar y hacer que esas situaciones redunden más bien para el progreso del Evangelio.
En la actitud de Pablo vemos ejemplificado cómo el cristiano, cómo el creyente puede salir adelante. A pesar de las circunstancias que le puedan aquejar, es una buena ocasión para nosotros mismos considerar cuál es nuestra actitud con Dios y el cumplimiento de nuestra misión. Cuando nos encontramos en medio de las pruebas que ciertamente van a venir. ¿Qué tan fácil se enfría nuestra fe cuando, a causa de las dificultades que tenemos, somos confrontados a afirmar o dejar de lado nuestra fe? Nuestra fe es firme de tal modo que preferimos afrontar toda situación a tener que desobedecer a Dios, o nos enojamos con Dios porque no tenemos la paz y la tranquilidad que quisiéramos tener. Un compañero en la obra, en las mismas dificultades y en la misma causa, un compañero de Pablo, el apóstol Pedro, nos recuerda en su primera epístola: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba en medio de vosotros que ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria, os regocijéis con gran alegría. Sea cual sea la situación pasada, presente o futura que nos aflige, tenemos el gozo en Cristo de poder afrontar las mismas situaciones con la misma actitud que estuvo presente en el apóstol. Pablo probaba que su fidelidad a Dios no dependía de qué tan favorables fueran las circunstancias, de qué tan ameno fuera el atravesar estas circunstancias. Y aun cuando hubiera una tristeza natural que acompañaba estas dificultades, esta tristeza no se convertía en desánimo, sino en una oportunidad para que su fe y fidelidad fuese probada. Y así nos demuestra el versículo 13 de que el haber afrontado las dificultades con esta actitud permitió que las personas que estaban alrededor de Pablo pudieran conocer el Evangelio. Primero por lo que escuchaban del apóstol, pero también cómo veían que el apóstol vivía esto que hablaba. El versículo nos dice lo siguiente: de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo menciona los frutos que ha tenido el estar prisionero allí. Ya hemos mencionado las convicciones internas que sostenía el apóstol en estas circunstancias que le permitían afrontar la vida y las dificultades amando a Cristo y aprovechando esas situaciones. Ahora se nos hace saber lo que estaba sucediendo alrededor de Pablo y cómo veían las personas. Especialmente se refiere a dos grupos: a la guardia pretoriana, y en un sentido más general habla de todos los demás. En algunas traducciones solamente se dice el pretorio. ¿Y de qué tipo de soldado estamos hablando? Se refiere a la guardia romana que integraba esta facción del ejército, el pretorio. En el Imperio Romano, el pretorio era una facción militar encargada de la protección del emperador, encargado de proteger su familia, a los gobernantes en diferentes lugares del imperio, y también se encargaban de la seguridad interna, externa del imperio. Entonces, por eso vemos en diferentes lugares de la Biblia que se habla nuevamente del pretorio. Existían tanto más de 9,000 soldados especializados, era una fuerza especial, que integraban esta facción del imperio. En las Escrituras, por ejemplo, solo para que podamos entender el alcance de este grupo, encontramos en varias partes a estas personas. En Mateo 27, cuando se está juzgando a Jesús, se menciona que los soldados de Pilato llevaron a Jesús al pretorio, y allí parte de estos soldados fueron los que azotaron y se burlaron del Señor Jesús. Y también en Hechos 23, versículo 35, se menciona que el gobernador romano Félix, que había tenido el caso de Pablo en sus manos,
vivía en el palacio del pretorio de Cesarea. Y junto con estos soldados, Pablo menciona también que todos los demás habían podido ser testigos de las razones por las cuales Pablo estaba en la cárcel. Y al decir todos los demás, probablemente se está refiriendo, por un lado, a otro tipo de soldados, pero lo más probable es que también se esté refiriendo al público en general. Es decir, Pablo no era indiferente para la ciudad de Roma. Muchas personas estaban interesadas en lo que estaba sucediendo con él, al ser un preso de perfil alto. Y Pablo dice que para quienes en ese momento estaban cerca de él, ha sido notoria la razón por la que él era prisionero. Esta palabra conlleva la idea de que algo que estaba oculto pasa a estar a la vista de los demás y que ellos entonces, al tener todo tal cual es, pueden ver las cosas tal como son. Eso es lo que quiere decir Pablo. Para quienes estaban en contacto con Pablo en su calidad de prisionero, no tuvo que pasar mucho tiempo para que pudieran descubrir, que se dieran cuenta de que se trataba de una persona distinta a lo que solía venir a sus manos y que ellos solían custodiar. Imagínense a estos soldados expertos en custodiar presos, imagínense la cantidad de prisioneros que estos soldados tuvieron que conocer a lo largo de sus servicios. Si es que había un hombre que estaba ya cerca del final de su carrera militar, imagínense la experiencia que tenía de tratar con criminales. Con el pasar del tiempo y la acumulación de experiencia, llegaron a tener cierta capacidad de reconocer a un criminal. Pero al conocer a Pablo y tratar de encajar a Pablo dentro de alguno de los estándares, ¿será que este hombre es un preso político? ¿Será que mató a alguien? ¿Será que hizo algo? Al tratar de conocer quién era Pablo, ellos veían que este hombre no calzaba dentro del patrón común de un criminal. Por eso Pablo dice, fue evidente para estas personas. Su testimonio fue la evidencia que descartó cualquier duda sobre si se trataba de un criminal que pretendía ser inocente, como muy frecuentemente sucede. Y este fue el instrumento para que estas personas estuvieran más dispuestas a escuchar el Evangelio y para que algunas de ellas incluso llegaran a creer en el mensaje de Pablo. Y esto lo podemos decir. Podemos creer que hubieron frutos en medio de estos soldados y en medio de estas personas, porque después en Filipenses 4, versículo 22, al enviar saludos a los hermanos, Pablo dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Y dentro de este grupo, con mucha posibilidad, debe estar alguno de estos hombres que custodiaban a Pablo. En un principio, para estos soldados, Pablo era solamente un criminal que pasaría por su cuidado hasta el momento en que fuera despachado, ya sea para en su juicio morir o para ser liberado. No había otra cosa o no había otro resultado en el Imperio Romano. Cuando tú ibas a un juicio, entonces tu condena no era pasar en prisión ciertos años, sino que en tanto que esperabas esos años en prisión, la condena era, bueno, vas a vivir o vas a morir. Y en tanto que tenían a Pablo en sus manos, poco a poco pudieron darse cuenta de que el corazón de Pablo era distinto. Veía a un hombre que conservaba una esperanza ajena a lo que antes habían conocido. No había quejas, sino una disposición a ser escuchado y una disposición a predicar a pesar de esa situación. Y al escuchar a Pablo recibiendo sus visitas, él tuvo la posibilidad de estar preso, pero en un lugar aparte de una cárcel normal. Entonces podía recibir visitas, pero siempre tenía que estar acompañado de uno de estos soldados. Y en tanto que estos hombres escuchaban a Pablo, también pudieron conocer el Evangelio. Y rondas cambiantes de guardias tenían la oportunidad entonces de escuchar y de creer en el Señor. La realidad que podemos aprender de todo esto es que en todo momento nuestra actitud frente a la vida
y en este caso frente a las dificultades, está a la vista de quienes nos rodean, cosa que no siempre somos conscientes. Y es el momento en el cual nuestras palabras y lo que decimos ser es probado también con lo que hacemos y demostramos ser. Es por eso que es importante que tanto Pablo como nosotros tengamos una coherencia entre estas dos cosas, entre lo que decimos creer y lo que hacemos a causa de nuestras creencias. La predicación del Evangelio llega a quienes lo escuchan en ocasiones de una forma más fácil porque quienes lo dicen viven lo que están mencionando. Y nosotros tenemos también la oportunidad de ver que en medio de las dificultades que podemos estar enfrentando, tenemos que considerar que hay un público a nuestro alrededor, que entonces está dispuesto a evaluar lo que nosotros pensamos con la forma en cómo reaccionamos. Y así como estos soldados que no pudieron encajar a Pablo dentro de sus estándares de criminales, el creyente tiene siempre la oportunidad de no encajar en el estándar del mundo, en cómo reacciona a sus dificultades y entonces abrir una ventana para que el Evangelio pueda ser enseñado. Hay que tener una seguridad. La forma en cómo yo reacciono no es el Evangelio o mi experiencia no es el Evangelio que deba ser compartida con los demás, pero sí mi experiencia y la forma en cómo yo vivo es una forma que demuestra cómo es vivido el Evangelio. Y Pablo no olvidaba en ningún momento eso y nos da la oportunidad de aprender de este ejemplo. Finalmente, hermanos, el versículo 14 nos recuerda que sus prisiones habían influenciado ya no solo a estos hombres, sino también a los hermanos que Pablo pudo conocer en Roma. El versículo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es interesante la relación que Pablo tenía con los romanos, porque él, si ustedes recuerdan, tenemos la carta a los romanos que escribió Pablo. Esta famosa carta había llegado a estos hermanos que ahora lo tenían delante de él. Entonces ya conocían a Pablo por su carta, poderosa carta, que hoy sigue haciendo estragos en la vida de los creyentes. Y debido a haber recibido esa carta, muy probablemente, así como influencia en la vida de nosotros las verdades tan profundas que Pablo menciona en la epístola a los romanos, debió haber influenciado a los hermanos que ahora podían conocer a Pablo. Pudieron conocer de una manera más profunda al Señor y ser bendecidos por lo que el apóstol les había escrito, pero ahora tenían esa oportunidad de oro de no solo conocer al escritor de esa carta, sino como ver que este hombre vivía lo que decía. Hay veces que nosotros sabemos cuáles son las palabras correctas que tenemos que decir, ¿verdad? Cuando enfrentamos ciertas dificultades, sabemos muchos textos que nos dicen lo que deberíamos pensar, pero lo pensamos como una forma de responder a lo que como creyente se espera de mí. Pero los hermanos de Roma pudieron conocer a Pablo no solamente por lo que él decía que era correcto decir, sino cómo él pudo vivir esa experiencia. Entonces, ahora tenían la oportunidad de conocer la fe de aquel hombre en primera persona, confirmando todas esas verdades que estaban en ese escrito a los romanos. Entonces, a sus ojos, Pablo era un instrumento coherente. Lo que decía se veía reflejado en lo que hacía. Y esto fue un segundo impacto en su fe. Así como aquella mujer samaritana que se encontró con el Señor Jesús y fue y corrió y les dijo a los samaritanos, hay uno que parece que es el enviado de Dios, el Mesías. Después de conocer al Señor Jesús, estos hombres también le decían a la mujer lo mismo. Ahora creemos, ya no solo por lo que nos dijiste, sino por lo que nosotros mismos pudimos experimentar. Pablo ejemplificaba esta misma situación. ¿Podían los hermanos creer con mayor fe
ya no solo por lo que Pablo decía, sino por lo que demostraba. Ahora ellos mismos estaban dispuestos como respuesta a esta valentía, a ellos mismos actuar con valentía y asumir el compromiso que el apóstol había también llamado a estos hermanos a enfrentar. Y queridos hermanos, con esto tenemos el gozo de poder ver que nuestra relación con el Señor no solamente influencia nuestro entorno con demostrar lo que nosotros somos y cómo vivimos nuestra fe, sino que puede llegar a tal punto también de influenciar a los demás para buscar la misma fidelidad que nosotros necesitamos vivir. Si estamos en una circunstancia en la cual necesitamos aliento y no vemos las salidas que necesitamos, podemos, según el ejemplo de Pablo, acudir a quienes han enfrentado esas mismas dificultades y en su ejemplo de fidelidad podemos hallar el ánimo que el Señor puede darnos a nosotros. Nos demuestra la importancia de vivir en comunidad la fe y de cómo podemos alentarnos todos juntos para que finalmente el propósito de cada uno que Pablo tenía en mente es, como dice el versículo 12, las circunstancias en las cuales estamos pueden redundar más bien para que el Evangelio progrese. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude entonces a afrontar la vida con este ánimo y que podamos gozarnos en ver los frutos en la eternidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo porque no solamente tenemos la oportunidad de ver, Señor, la historia y la vida de personas que entregaron su vida a ti hasta el punto más profundo de no ver las circunstancias como algo que impida el gozarse de tus bendiciones y promesas, sino también verlas como un ejemplo de cómo tú puedes obrar en nosotros, Señor, y llevarnos a gozarnos de cualquiera sea la situación, pues sabemos estamos en ti. Sabemos que tú eres nuestra fortaleza y que a la final toda circunstancia puede ser pasajera y el galardón que tú vienes con nosotros, Señor, opaca cualquier estorbo o situación que podamos estar atravesando. Señor, ayúdanos a abrazar este deseo de amarte sin ver tiempos ni complicaciones, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.